Vamos a continuar con la unidad 1 de la asignatura Aspectos Agronómicos, Biológicos y Moleculares para la protección legal de cultivos mesoamericanos. Vamos a hablar de lo que son los obtentores y las obtenciones vegetales, cubriendo diferentes contenidos. El primero de ellos es la definición de obtentor, y para la Ley Federal de Variedades Vegetales, que es la legislación que nos rige en México, la definición se obtiene para el artículo 20 y se entiende por obtentor a la persona física o moral que mediante un proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado una variedad vegetal de cualquier género y especie. Es decir, el obtentor puede ser una persona, puede ser una asociación civil o puede ser una empresa. Y se puede, siempre y cuando haya seleccionado a la variedad vegetal o haya hecho algún proceso de mejoramiento genético o alguna ingeniería genética para obtener esta nueva variedad. Para la Organización Internacional de Protección de Variedades Vegetales, la UPOV, el obtentor es cualquier persona que haya creado o descubierto una variedad vegetal y la haya puesto a punto. Es decir, para él el obtentor es quien obtuvo la variedad vegetal, la cultivó por primera vez, multiplicando y garantizando que tiene homogeneidad y estabilidad. El obtentor es aquella persona o asociación de personas que están registradas legalmente, es decir, personas morales, que hayan producido la variedad, es decir, que hayan hecho o usado técnicas de fitomejoramiento para hacer que un cultivo tenga características propias, que sean homogéneas, estables y que la diferencien de otras variedades que ya han sido registradas o que están en proceso de registro o que se utilizan de manera tradicional. La UPOV no aplica restricciones en cuanto al número de personas o características de las personas que puedan considerarse como obtentores. En este caso ni siquiera necesitarían tener un registro legal, no necesitarían ser una asociación civil o ser un... La definición de la UPOV, por lo tanto, es más incluyente, ya que no requiere que haya una asociación que esté legalmente constituida. Esto es, que conjuntos de pobladores de una localidad podrían registrar su variedad, un conjunto de personas interesadas en protegerlo sin necesidad de que sean reconocidas o no legalmente. Por lo tanto, tendríamos, para que la UPOV, un obtentor podría ser un investigador que está haciendo mejoramiento genético o ingeniería genética, un agricultor que ha estado seleccionando variedades o las comunidades que de manera tradicional han utilizado estas variedades y las han hecho distintibles, homogéneas y estables. La protección de las obtenciones vegetales es similar a lo que llamamos protección de las variedades vegetales en cuanto que le dan derechos al obtentor. Y estas son formas de derecho de propiedad intelectual, es decir, reconocen el trabajo y el esfuerzo que ha tenido el obtentor al trabajar para poner una variedad vegetal lista para su comercialización y producción. En virtud de este derecho,
ciertos actos relativos a la explotación de la variedad protegida van a requerir la autorización previa del obtentor. ¿Qué quiere decir? Que el obtentor necesita ser consultado para poder propagar, por ejemplo, su variedad vegetal de forma comercial, y esto podría inclusive garantizarle una remuneración. Los procesos de fitomejoramiento hacen que las variedades vegetales sean distintivas, y esto en los casos de selección puede llevar hasta 7 años, por ejemplo, para un cultivo anual. En este caso estamos presentando cómo se va seleccionando un chícharo verde con vaina verde y con las semillas de color verde. De la primera generación, en la que obteníamos híbridos en los cuales no podíamos ver las características, vamos a seleccionar alguno de los individuos que tenga las características que nos gustan. Por ejemplo, que sea de color verde la vaina y que no sea hendida, es decir, que no veamos los frijoles, sino que sea hinchadita la vaina. Este proceso de selección en una primera generación, en una segunda generación, va a llevarnos a obtener nuevamente individuos. Estos individuos vamos a volver a seleccionar aquellos que tienen las características que deseamos y vamos a propagarlos. Después de 7 generaciones podemos ver que la descendencia es homogénea, quiere decir que tiene las mismas características, y si nosotros propagáramos cualquiera de estas, deberíamos obtener individuos de la misma características, es decir, que son estables. Esta variedad es distinta a cualquiera de las otras 3 en que la vaina es hinchada, en que es de color verde, a diferencia, por ejemplo, de las que tienen color amarilla, y esto daría nuestra tercera característica, que es la distintividad de nuestra variedad. En teoría, la protección legal debería de derramar todas las ventajas sobre la sociedad. Primero, al garantizar a los obtentores, a estas personas que han trabajado en hacer distintiva una variedad, los derechos. Y estos deberían de verse también reflejados en los agricultores y productores. Muchas de las críticas que se le hacen a la protección legal están en que esta obtención de las variedades a veces es registrada por obtentores que no derraman sus ventajas, las ventajas de la protección legal sobre los agricultores y productores, que fueron los que en primera instancia pudieron haber seleccionado o realizado los primeros procesos de selección para obtener las variedades. La UPOP, al garantizar que también agricultores y productores pueden conformarse como obtentores, estaría salvaguardando este requisito. En México, un agricultor podría realizar o considerarse también el obtentor, o un grupo de agricultores o productores asociados en una protección civil. El problema es que muchos de nuestros agricultores y productores bien no están asociados y tienen una figura legal que los ampare a ser obtentores, o no tienen la ayuda para continuar en este proceso de obtención que requiere de un conocimiento técnico para garantizar que el producto, es decir, la variedad vegetal, pueda
seguir estos pasos del registro. Los obtentores tienen derechos. Estos derechos que la ley otorga, la Ley Federal de Variedades Vegetales en México, son los que se amparan en el artículo 40 y es, primero, ser reconocido como el obtentor de una variedad vegetal, es decir, reconocer que este trabajo se logró a través de los diferentes procesos de fitomejoramiento. Y el segundo es aprovechar y explotar en forma exclusiva y de manera temporal por sí o por terceros, es decir, por otras personas también pueden aprovechar y explotar nuestra variedad vegetal, pero siempre con nuestro consentimiento, y podrá ser tanto la variedad vegetal como el material de propagación para producirlo, reproducirlo, distribuirlo, venderlo. Y que si esta variedad vegetal va a formar parte de un proceso en que se va a mejorar de manera utilizando técnicas de hibridación con fines comerciales, se reconozca que fue obtenida a partir de nuestra variedad vegetal. Como vemos, estos derechos están protegidos de una manera temporal. El periodo de protección que ampara la Ley Federal de Variedades Vegetales es de 18 años para especies perennes, es decir, todas aquellas que no estén siendo propagadas por ciclos anuales, y 15 años para las especies que no están incluidas en el inciso anterior, es decir, estas que se propagan de manera anual. Para obtener la protección legal se requiere que la variedad vegetal sea nueva, es decir, que no haya sido registrada anteriormente, que además que tenga una denominación, es decir, que le demos un nombre, y las formalidades, que se presenten los registros ante las instancias que han sido designadas para registrarse, para registrar las variedades vegetales, para determinar si las variedades vegetales cumplen o no con los requisitos, y que las variedades sean distintas, homogéneas y estables. Quiero hacer énfasis sobre estas tres características porque en estas tres características radica el que podamos definir a una nueva variedad vegetal. Mientras que las tres características anteriores de las que hablamos, de la novedad, la denominación y las formalidades, las podemos hacer conociendo las leyes y los procesos administrativos que se requieren, y las dos primeras requerirán nada más de que nosotros sepamos si los nombres que estamos proponiendo fueron o no registrados. Estas características de distinción, homogeneidad y estabilidad son aquellas en las que los agroecólogos tenemos conocimiento técnico. De acuerdo a lo que comenté en la diapositiva anterior, vemos que el artículo 70 de la Ley Federal de Variedades Vegetales dice que el título de obtentor se otorgará siempre y cuando ésta sea nueva, es decir, que no esté registrado en territorio nacional a la variedad y que tampoco se haya registrado en el extranjero. En cuanto a las características de que sea distinta, estable y homogénea, vemos en estas imágenes el ejemplo para la distintividad de las variedades de manzana. Esto podemos ver que las características del fruto son diferentes en cuanto a coloración, forma y tamaño para 8 variedades que están presentadas en este esquema.
Se refiere a que sea homogénea cuando las características que registramos para nuestra variedad se mantienen en todos y cada uno de los individuos que propaguemos. Para este caso, los tulipanes rojos tienen tallos largos y presentan hojas desiguales. Podemos ver que para el caso de la variedad que no es homogénea, algunos tulipanes tienen tallo corto, otros mediano, otros largo, algunos tienen colores rosas, aunque las hojas sean desiguales. Esto hace que esas tres características que nosotros registramos como distintivas de nuestra variedad no sean homogéneas a la hora de propagar, y esto nos llevaría a que no podamos registrar nuestra variedad. Cuando hablamos de que una variedad es estable, quiere decir que cuando revisamos la propagación a lo largo del tiempo en diferentes generaciones, encontramos siempre las características que nosotros vemos como distintivas de nuestra variedad. Para el caso nuevamente del tulipán rojo, podemos ver que tanto el material original que nosotros registramos como el de la primera, segunda generación y para varias generaciones se mantiene estable, a diferencia de una variedad no estable en la cual habría cambios en la coloración, por ejemplo, de estos tulipanes. Para revisar el tema de directrices de examen, vamos a retomar esta búsqueda que hicimos de manera individual para encontrar el nombre científico del cultivo anual y el cultivo perenne nativos de Mesoamérica y para aquellos anuales y perennes introducidos pero que se cultiven en Mesoamérica. Vamos a revisar también la base de datos de la UPOP para definir si estos registros se encuentran en la base de datos que tienen ellos. Y finalmente, en un equipo de 4 personas vamos a elegir uno de los cultivos nativos que no tenga registros en la UPOP. Y este trabajo va a ser la base para desarrollar el proyecto de la asignatura, es decir, nuestro trabajo final. Para registrar la base de datos de la UPOP, vamos a ingresar al sitio de la UPOP y aquí pueden ver ustedes que hay varias pestañas en las que podemos ver información de la UPOP. En esta pestaña acerca de la UPOP pueden ver en la siguiente qué países son miembros de la UPOP, en la tercera qué es el sistema de la UPOP, en la cuarta base de datos cuáles son los datos y estadísticas, es decir, el resumen de cuántas variedades están protegidas, por cuántos países, cuántas están ya vencidas o no. Finalmente, en las dos últimas pestañas vendrán las notificaciones para ver cuándo hay reuniones de los países que integran a la UPOP y finalmente en el último las novedades. Los invito a explorar acerca de la UPOP en esta página. Para encontrarla, revisen el enlace que está en la lección para que puedan vincularse. Cuando entramos a la pestaña de sistema de la UPOP, vamos a encontrar información de las directrices de examen. En esta
vamos a irnos a página inicial y van a desplegarse estos tres recuadros. En el primero nos va a decir que podemos buscar por el nombre botánico, el nombre común en inglés, el nombre común en francés, el nombre común en español o el nombre común en alemán. Como los nombres comunes de los cultivos, inclusive para una propia lengua, pueden ser muy variables, es mejor que usemos el nombre botánico. Es por esta razón que se les pidió que buscáramos el nombre botánico del cultivo y no que usáramos el nombre común. La búsqueda en el texto se puede hacer en cualquiera de los 4 idiomas que maneja la UPOP, que son el inglés, el francés, el alemán y el español. En el último recuadro nosotros podemos escribir el nombre del cultivo que estemos interesados. En este caso, para este ejemplo, buscamos arroz en español y encontramos que nos despliega 20 resultados. El primero es para el arroz TWA y luego algunas variedades. Esta es la directriz de examen en alemán. Estos son ejemplos de variedades que se encuentran en el noreste de Asia y esta información que está aquí en inglés ahora se despliega en español. Si nosotros ingresamos a la primera, vamos a encontrar este documento que es las directrices para la ejecución del examen de la distinción de la homogeneidad y estabilidad. Este documento lo podemos bajar y podemos analizarlos. Para realizar la práctica de esta semana, les pediré que bajen una directriz de examen y la revisen para que comentemos cuáles son los elementos que podemos ver en común. Esto lo haremos a través del foro, viendo lo que los diferentes compañeros comenten. Muchas gracias, me despido de ustedes.